La guerra de los mundos es un episodio de radio de la serie dramática The Mercury Theatre on the Eye, dirigida y narrada por el actor y futuro director de cine Orson Welles. Es una adaptación de la novela La guerra de los mundos de Herbert George Wells de 1898. Se emitió en directo como un episodio de Halloween a las 9 de la noche un domingo del 30 de octubre de 1938. El episodio es famoso por demostrar el poder de los medios de comunicación, ya sea porque causó el pánico en su audiencia o por el fenómeno posterior de la creación del mito según el cual millones de estadounidenses se asustaron por la invasión de extraterrestres. En 1938, la televisión estaba aún en una fase experimental, pero en Estados Unidos la radio era el medio por ondas más popular. El joven Orson Welles había adquirido cierto prestigio interpretando en la radio algunas obras clásicas como Los Miserables. En julio de 1938, la red de emisoras Columbia Broadcasting System le ofreció realizar un programa semanal en la cadena dramatizando más obras. De este modo, junto con el guionista Howard Koch, adaptaba novelas clásicas para la radio. El equipo de Wells, Koch y otros colaboradores que formaban The Mercury Theatre decidió adaptar la novela de Wells, La guerra de los mundos. Si originalmente se situaba en la Inglaterra victoriana, ahora sería en los Estados Unidos de 1938, concretamente a Nueva Jersey, en el pequeño pueblo de Grover's Mill. En los días previstos a la emisión de la dramatización, Welles creía que los habituales oyentes de sus dramatizaciones semanales iban a encontrar aburrida una historia tan poco probable. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de ciencia ficción de Herbert George Wells. En el minuto 40-30 aproximadamente aparecía el segundo mensaje aclaratorio, seguido de la narración en tercera persona de Orson Welles. En la emisión de La guerra de los mundos, Welles interpretaba al profesor Pearson, el científico que explicaba lo ocurrido, mientras que también participaba un actor como el periodista Carl Phillips. Inmediatamente pasaban a la banda de música y periódicamente la interrumpían para informar de la ficticia invasión extraterrestre. Los hechos se relataron de tal forma que lo que era aparentemente un programa de variedades con música en directo se veía interrumpido con falsas noticias, con ficticios reporteros como Carl Phillips narrando la caída de meteoritos. Professor Pearson. Yes, Mr. Robles. Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? I don't know what to think. Wait a minute. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's calling someone or something. I can see turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. Estos meteoritos eran los transportes de naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de rayo de calor y gases venenosos. Los invasores eran descritos como unos seres de extraño aspecto, con boca en forma de V y babeante, tentáculos que no paran de moverse, respiración dificultosa, movimientos lentos y ojos inmensos. El programa duró casi 59 minutos. Los primeros 40 corresponden al falso noticiario, que terminaba con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases y seguía con la narración en tercera persona del profesor Pearson, que describía la muerte de los invasores. Al final, Wells se despedía recordando que todo había sido una broma de la noche de Halloween. Aquella noche, los oyentes que sintonizaron la cadena y no escucharon la introducción pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo que provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, ya que se suponía que aquí habían pasado los hechos. La comisaría de policía y las redacciones de los periódicos estaban bloqueadas por las llamadas de los aterrorizados oyentes, que intentaban protegerse de los inexistentes marcianos. Al día siguiente, cientos de protestas contra la cadena y contra Wells saltaron a la calle,
El propio Wells dio una disculpa pública, ya que mucha gente pensó que se estaban riendo de los oyentes. Este episodio hizo subir como espuma la carrera de Wells. Una vez más, los medios de comunicación de masas habían conseguido provocar la locura y controlar a la gente. Lo cierto es que el pánico se apoderó de todos. Gente de Grover's Mill, creyendo que la torre de agua de su ciudad se había transformado en una máquina de guerra marciana, la dispararon. Una mujer denunció a Wells por haberle causado un ataque de pánico, y un hombre recibió una indemnización por los zapatos a los que había renunciado para pagar el billete de huida de la conquista alienígena. Incrementaron las llamadas a hospitales de personas que preguntaban dónde podían donar sangre, y también a las comisarías del área de New Jersey en busca de la aclaración de que todo era falso. Todas estas reacciones sirvieron para dar el enfoque que la prensa escrita quiso dar. Muchos años después, en 1998, y con motivo del 60 aniversario de esta histórica transmisión de la Guerra de los Mundos, 2 emisoras de radio imitaron a Wells. Transmitieron una nueva versión más moderna. No solo se ha recreado la retransmisión, sino que ha llegado hasta Hollywood. Orson Welles tenía mucha competencia en esa franja horaria y sabía que debía competir fuerte ese día. No bastó con un anuncio al principio del programa para que los oyentes, que se incorporaron más tarde, pudieran evitar el pánico. Este revuelo nos demostró el grandísimo poder de los medios de comunicación de masas y, en particular, la capacidad de la radio, aunque también nos revela el gran obstáculo al que se enfrenta, su fugacidad en el tiempo. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween.